Dios los bendiga a todos, a amigos, a todos los que se conectan de distintas partes de Latinoamérica y siempre se dan un tiempito para saludarnos. Eh, este día quiero compartir una corta meditación sobre el tema de la guerra espiritual. Y sé que se ha escuchado mucho sobre las posesiones demoníacas, las pesadillas, la oposición a todo lo relacionado al reino de Dios. Pero específicamente, hoy quiero concentrarme en otra dimensión de la famosa guerra espiritual. Y quiero hablar de los efectos en el campo de la mente, porque ahí es donde se lleva esta batalla. Es ahí donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Y el texto base que quiero utilizar está situado en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Voy a leer solamente una fracción del texto que dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. En otra versión, en la versión NET de la New English Translation, dice: pues vivimos como seres humanos y no luchamos con armas humanas. Claro, es una guerra distinta. Usted no puede aplicar judo, ni karate, ni distintos tipos de armas, porque este es otro tipo de guerra. Efesios 6:12, mismo Pablo nos aclara, ¿verdad?, contra qué estamos luchando, porque no son de carne. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de la maldad en regiones celestiales. En otras palabras, son multitudes de entidades angelicales, caídas, apóstatas, que operan en contra de todos aquellos que están contribuyendo en el reino de Dios. Son nosotros que somos seguidores de Cristo y de una u otra manera contribuimos al reino de Dios, experimentamos esto a otro nivel y más frecuente. Hay otros que no están tan activos o ya han dejado de dar fruto, que a veces el enemigo no los molesta tanto porque ya han logrado su fin, que tal creyente no dé ningún fruto y sea prácticamente un cero a la izquierda. Quiero también compartir algunos de los síntomas, porque hay síntomas con el ataque espiritual, los síntomas psíquicos y físicos que nos muestran que el enemigo está trabajando en la persona de un creyente, ¿verdad? Son unos cuantos. Esta lista se puede expandir más, vamos a concentrar en algunos nomás. El número 1 es el desánimo sin causa motivo. Van a haber ocasiones que usted dentro de su rutina experimenta estos desánimos y no tiene nada que ver con lo hormonal. No estoy hablando de ese aspecto. Aparte de esas cosas, que usted experimenta un desánimo y usted no sabe de dónde viene ni dónde proviene y es difícil sacudirlo, pues este es un síntoma que el enemigo está operando en su mente. Otro síntoma es la depresión, y es obvio que la depresión puede ser un efecto de un desbalance químico, la pérdida de un ser querido, que estás atravesando un mal momento en la vida. No me refiero a esas cosas. Me refiero a la depresión ante la ausencia de estos factores. Pensamientos oscuros son esos pensamientos de ira inexplicable, agresividad. Y usted no es parte de su personalidad ni de su temperamento, pero ha empezado a sentir estos pensamientos oscuros que son como una metralleta. Esos son síntomas psíquicos que el enemigo está trabajando en su vida. Otro que es muy común es la interrupción del sueño. Específicamente, cuando este ataque se agudece, algunos se levantan a las 3:30 de la mañana sin sueño. ¿Por qué a las 3:30 de la mañana? Pues los expertos que practican el exorcismo dicen que esa es la hora típica donde estos espíritus operan en el estado alfa del creyente. También está la parálisis en los sueños. Es otra experiencia común entre los creyentes. La parálisis de los sueños es esa experiencia que usted quiere despertarse y no puede. Y usted se encuentra paralizado. Y pues uno que ha experimentado eso, pues uno no puede ni abrir la boca, ni abrir los ojos, ni gritar, ni despertar al cónyuge de uno. Y uno pues clama a Cristo, y ahí es donde estas entidades se van y uno
puede despertarse. Todo esto es una prueba física de ataque espiritual sobre uno. Sobre todo esto tiene un final común, que es el decaimiento de la fe. ¿Por qué? Porque la duda poco a poco va a crear grietas en su fe hasta desanimarlo totalmente. Y hay que reconocer que esta es una estrategia de atrición, de bajo perfil y de largo plazo. Y es muy, pero muy sutil. Estos impersonan, están personificando la voz de Dios en tu vida. Van a utilizar la lógica, las emociones y los sentimientos para decirte algo que quizás sea una media verdad, pero que no es totalmente verdad. Por eso Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Entonces, el propósito de la guerra espiritual es un ataque frontal, personal, no solamente sobre el cuerpo de uno, sino sobre la mente de uno, sobre el espíritu de uno, con un solo fin, de desanimarte, de sacarte del ministerio, de tumbarte, de quitarte todas las energías y ganas de seguir sirviendo, pero tú tienes que seguir adelante. Ahora, vamos a mirar esto a través de otros rayos X. Vamos a tomar unos rayos X sobre ciertos aspectos espirituales. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:13, el famoso capítulo de la fe y el amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y miren cómo opera el enemigo. ¿Qué es lo contrario de la fe? Lo contrario de la fe, correcto, es el miedo. El miedo paraliza. Por eso constantemente Jesús le decía a sus discípulos, no teman. El temer es la ausencia de fe. ¿Cuál es lo segundo? La esperanza. ¿Cuál es el opósito de la esperanza? Bueno, cuando usted ya no tiene esperanza, usted ha caído en el pozo de la depresión. Y la depresión te marchita. Disculpan que mi perrito está corriendo por ahí, pero vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que sigue? Lo contrario del amor, ¿qué es? Es el odio. ¿Y qué es lo que produce odio? Es la ira a la luz de los resentimientos acumulados. Y esto da a luz el odio. Miren el trabajo, miren este trabajo sutil en la vida del creyente. Cosas normales, ¿verdad? Te quitan la fe, poniéndote miedo, te quitan la esperanza, desanimándote, y en vez de tú sentir amor, pues lo que te hacen, ellos magnifican los resentimientos y la ira. Y así poco a poco te van neutralizando. Ahora, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿A qué armas se refiere Pablo? Pues a la fe, a la esperanza y al amor. Así es como usted destruye, y esta es una metáfora que utiliza Pablo acá, de la destrucción de fortalezas. Ataques que el enemigo, estrategias que el enemigo desarrolla para destruirnos. Entonces el camino a la resistencia al ataque espiritual es, número 1, disciplinando la mente, desarrollando disciplinas de la fe. Y durante esta semana estaba leyendo en mis devocionales que hay hombres que pueden llegar con sus pensamientos al cielo. Y eso es verdad. He leído bastante de estos hombres que se conectan con Dios. Pero también hay otros que pueden llegar al infierno con sus pensamientos. Usted decide cómo va a ser su día. Pase lo que pase. Caiga quien caiga. Usted decide cuál va a ser su actitud. Usted va a decidir si este día usted lo va a vivir en gratitud y con una buena actitud, o si va a estar de mal humor y le va a hacer la vida imposible a los demás. Entonces es por la mente que cruza todo este ataque. La mente es el campo de batalla del enemigo. Ahora, 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Acá está el secreto. Hay que filtrar los pensamientos. Hay pensamientos que
no colaboran, que no edifican, que no construyen. Cuando Pablo tenía estos sentimientos de culpabilidad sobre su pasado antes de su conversión, de cómo había maltratado a la iglesia, cómo había perseguido a los creyentes, cómo había hecho que algunos abandonen la fe. Y él nos escribe en una nota personal en el libro de Filipenses 3:13, donde dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. O él escogió no concentrarse en sus derrotas, sino en lo que estaba en el presente y en el futuro, que es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el salmista David, en el Salmo 91:1, pues nos da un pedazo de información magnífica. Es: el que habita al amparo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Este es conocimiento común entre los expertos del Antiguo Testamento, que el lazo del cazador y pestilencia mortal son entidades demoníacas que operaban en esa zona del mundo. Y eso está en el diccionario o en la enciclopedia de deidades, que es un tomo larguísimo, donde cataloga todas estas entidades. B. Hay que sustituir la mala información con buena información, y esto es una gran diferencia en esos días oscuros, cuando uno está siendo atacado mentalmente, espiritualmente y emocionalmente. Pues lo primero que uno piensa es que Dios lo ha abandonado. Pero ¿qué es lo que la palabra dice? Según Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel. Ahí está. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, veas lo que veas, algo que nunca va a cambiar es que Dios es fiel. Y nuestro Dios es un Dios eterno. Y es eternamente fiel con sus hijos. Y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Ustedes tienen que saber, y tienen que saber, y tienen que saber que Dios está a tu lado. Aunque no lo veas ni lo sientas, este conocimiento te va a decir, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque sienta que todo se me está cayendo encima, Dios está a tu lado. Y agárrate de ese texto. Primera de Pedro 5, versículos 8 al 9, dice: sean de espíritu sobrio. En otras palabras, este es lo opuesto al estar ebrio. Sobrio, que está en propio control, alerta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no nos quiere, en el cosmos, que es una provincia rebelde en el universo, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso resistan los firmes en la fe. Si usted lo resiste, en la fe. Pero si usted tiene miedo, no tiene fe. Ahí está el secreto. Hay que domar los pensamientos y los sentimientos y agarrarse de las verdades bíblicas. C. Obediencia. Yo varias veces lo he dicho. La obediencia es el acto más espiritual que uno puede hacer en la vida. Es difícil. ¿Por qué? Porque demanda constancia. Es cada día que uno decide ser obediente o no ser obediente. Es cada día donde uno dice: me voy a crucificar y que viva Cristo en mí, o voy a hacer lo que mi carne quiere dar rienda suelta. En Santiago 4:7 dice: por tanto, sométanse a Dios. Esa es obediencia. No dice sométete al pastor, sométete a la iglesia. Sométete a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Si usted hace lo que Dios lo ha llamado a hacer, hold your ground, aguanta tu territorio, y el enemigo va a saber que tú no le perteneces y no te puede tocar. Pero lo más importante, y esto es algo que yo he descubierto en esta época de pandemia, ¿verdad? Es aceptar las fragilidades de uno mismo y confiar en Dios. Por ejemplo, ¿qué grietas existen en tu armadura espiritual? ¿Por dónde se filtran los dardos del enemigo en tu vida?
Y para esto lo quiero enseñar rápidamente lo que nosotros compartimos con el seminario. ¿Verdad? Este es el nivel de estrategia número 1. Esta es la armadura espiritual, según nos ha revelado Pablo, ¿verdad? Está la correa de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, yelmo de la salvación y la espada que es la palabra. Pero ¿cuál es una grieta a la verdad? Es la mentira. ¿Y cómo se corrige la mentira? Con una doctrina bíblica. No lo que unos piensan o opinan de lo que es la verdad, sino lo que usted aprende directamente de la palabra. La coraza de la justicia tiene que ver con tu testimonio. Entonces, ¿cuál es una grieta ahí? Son tus malos hábitos. Ahí necesitas corregir tu testimonio. Aprende a reconocer tus grietas, porque por ahí se filtra el enemigo. El calzado de la paz, ¿verdad? Lo opuesto de la paz es tener los temperamentos alterados. Pues usted necesita sanar las relaciones. El escudo de la fe. ¿Cuál es lo opuesto de la fe? La duda, el miedo. Si usted necesita concentrarse en las narrativas de los evangelios, conectarse nuevamente con el Cristo histórico, para que la fe se reencienda y uno pueda volver a conocer ese Cristo bíblico. El yelmo de la salvación, el casco, eso protege la mente, ¿verdad? Una grieta es la inseguridad. Y lo que corrige eso es la lectura bíblica, reemplazando la mala información con información bíblica. Y la espada de la palabra, que no la usas porque estás muy ocupado, necesitas la disciplina para volverte a ser efectivo. Esto lo compartimos nosotros en el seminario con los misioneros que vienen a prepararse, ¿verdad? Después hay otros niveles, el 2 y el 3, que son más complicados. Pero acá es donde 2/3 caen. Van y sirven en el campo misionero, no sellan sus grietas. Y en 2 o 3 años viene el enemigo y los tumba y los destruye. Evitemos eso. Evitemos la mala inversión de tiempo y recursos. Voy a regresar a la cámara nuevamente. Pablo nos comparte un tipo de información muy personal. No tenía por qué compartirla con nosotros. Con lo que yo había escrito y hecho quedaba suficiente. Pero por esas decisiones soberanas y a la vida, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe en 2 Corintios 12:7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. En otra versión dice un aguijón en la carne. En inglés se conoce a thorn in the flesh, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Muchas veces tenemos grietas. Y la grieta acá en este caso, pues posiblemente haya sido el orgullo. Y no le gustó a Pablo. No le gustó que la abofeteen. Y en el versículo 8 dice, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pablo en vez de quejarse? Decir, ¿por qué yo? Tanto que yo he trabajado para ti. Hace una transición del quítame esto a una aceptación de glorificar a Cristo aún con su fragilidad, aún con ese thorn in the flesh, con esa espina en la carne, con ese aguijón. Él decide glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se fortalece en la debilidad del hombre. En otras palabras, hay cosas que por más obediente que tú seas, hay cosas que ya no vienen por tu cuenta, sino que Dios lo ha mandado ahí, simple y llanamente, porque es parte de su plan para prevenir alguna de estas cosas. Entonces, uno tiene que bastarse de la gracia del Señor. Bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Así que, mi hermano, fuerza, que Dios está a tu lado. Quizás
estés en medio de una prueba, de un ataque, en medio de la lucha, y aparece que te vas a rendir, pero es ahí donde tú tienes que decir, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Diga el débil, soy fuerte. Agárrate de Dios, renueva tu mente, obedece, confía. Y te dejo con Filipenses 4:7 y 8. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Por ahí hay un dicho, guerra avisada no mata gente. Prepárense, nos han caído tiempos difíciles, pero Dios está a nuestro lado. Dios me los bendiga grandemente y vamos a seguir transmitiendo durante la semana. Bendiciones a todos.